Filipenses 4, del 6 al 7. Cuando lo tengan todos me avisan. ¿Listo? Dice así, pongan atención a esto: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos a hablar con Dios. Dígale al Señor, háblame. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que nos hables. Sí, Señor, háblanos. Habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu, Señor. Convéncenos de tus verdades, de tu palabra. Convéncenos por tu espíritu. Enséñanos tu verdad, Señor. Y ayúdanos a confiar y a esperar siempre en ti, en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bien, al versículo 6, por favor. Entonces, el título de esta enseñanza es la oración que vence al afán. Amén. ¿Cómo se llama? Amén. Hay una diferencia entre el afán y la confianza, del cielo a la tierra. Amén. Y también hay una diferencia entre la confianza y la despreocupación, del cielo a la tierra. ¿Sí? Despreocupación, apatía. Porque Dios dice, no se afane, pero no dice, despreocúpese, no haga nada, deje así. Dios no dice eso en su palabra. Y esto nos lo va a enseñar este versículo. Entonces, vamos a hablar de un versículo que no va ninguna opción. ¿Alguien ve alguna opción por alguna otra parte? Ahí dice por nada. Y si dice por nada, es que es por nada. O sea, eso nos cierra espacios para salir corriendo. Si dice por nada estéis afanosos, a excepción de, no, ahí no dice a excepción de nada, dice por nada. Amén. Amén. Punto. Entonces, Dios en su palabra acostumbra a dejar versículos que tienen ese estilo. Dios usa esa afirmación para dar una orden a su pueblo. Y miremos lo que dice Josué 1:8, como para que tengamos una idea de qué estoy hablando. Entonces, Dios le dice a su pueblo algo, envía a sus mensajeros a decirles algo y les marca un límite estricto, no les permite escoger. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice por nada. Ahora mire lo que dice Josué 1:8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo encontró? Doble clic y arranque. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunta: ¿cuándo puedo apartar el libro de la ley de mi boca? ¿Cómo? ¿Perdón? Nunca. Amén. O sea, la Biblia debe estar en su boca, en la mía, siempre. Amén. O sea, esto es un versículo que no le deja a usted ni a mí opción de nada. Si ahí dice que nunca, pues no es para más tarde ni es para allá, es nunca. Amén.
No, es que de pronto cuando mis amigos no me vean, entonces ahí sí dejo de hablar como cristiano. No, nunca. No, es que cuando el problema se vuelva feo, feo, de verdad feo, entonces ahí sí dejo de confiar en lo que dice la palabra de Dios. No, dice nunca. Amén. Nunca. Entonces volvamos de nuevo a Filipenses 4, 6 al 7. ¿Sí? Entonces cuando Dios coloca esta afirmación, nunca o por nada, es un mandato. Amén. Dios manda que por ninguna razón usted o yo estemos afanados. Amén. Entonces vamos a mirar primero de qué se trata el afán. ¿Qué es el afán? La palabra afán viene de una palabra griega que se escribe merinmao, se pronuncia merinmao o merizo, que quiere decir dividir en partes. Eso quiere decir que el afán es la división del pensamiento, es la preocupación por algo distinto a lo que yo estoy haciendo. O sea, usted está en su casa, en su oficina, en su trabajo, en el estudio, en lo que sea que esté haciendo su labor, pero su corazón y su preocupación está en otra cosa. Ese es el afán. Usted puede estar en una reunión de empresa y su mente puede estar volando hacia los problemas. Eso es afán. A mí me pasó una vez. Estaba con un cliente y el cliente me estaba hablando y estábamos hablando con la secretaria, hablando de algunos temas de la labor que tenía que hacer, cuando mi mente comenzó a divagar por un problema que tenía. Y fue tal la divagación que ya me estaba desmayando. O sea, ¿cómo iba a ser la preocupación de brava? Que ya me estaba desmayando, yo estaba así. Mi vista se estaba perdiendo y comenzaron a decirme: Rafael, Rafael. O sea, mi cliente y la secretaria se angustiaron porque yo me estaba dejando llevar del afán. Y les tengo una peor que esa. Yo estaba caminando allá por Bucaramanga, por la 33, y estaba caminando en dirección al Club Unión. Se iba a coger el bus, ahí queda una parada de bus. Y yo estaba caminando hace años, y yo estaba pensando en problemas. Mire lo que es de terrible y peligroso que usted y yo tengamos la mente en otra parte. Hay gente empleados de empresas que se han mochado la mano porque no estaban concentrados en su trabajo y sí en los problemas. ¡Fua! Y se les fueron los dedos, la mano. A mí casi se me va la vida. Yo estaba caminando y preocupado, yo pensando, y se me olvidó que estaba en la 33. Crucé la calle y se me olvidó que los carros volteaban a la derecha, y ahí justo volteaba un taxi y me dio con la puerta y me hizo volar 2 metros. Y aterricé y desperté. Digo, oiga, me paré, no me pasó nada. Yo mirando el carro a ver si le había hecho daño, ¿no? Superman. Y el señor del carro me miraba: ¿usted está bien? Y digo, sí, está bien, perdóneme, fue culpa mía, no me di cuenta, crucé la calle sin pensar, perdóneme. Pero usted está bien. No, sí estoy bien. Y me fui. Sí, gracias a Dios no me pasó nada. Eso es lo que hace el afán. Lo pone a usted a pensar en otra cosa distinta, lo afana por algo distinto y le reduce su eficacia en lo que esté haciendo. Por eso es que dice por nada. Amén. O sea, no hay una razón por la cual usted o yo podamos estar afanados. Y usted me dice: no, pero pastor, es que en este momento debo hasta la ropa. Por nada. Por nada. Ayer una puerta metálica me cayó en la cabeza.
Sí, yo todavía tengo por acá el morado. Me dio más rabia que dolor. Qué horror, qué peligro estar al lado mío ahí. Logré calmarme, logré tranquilizarme y acordarme de esto. Por nada estéis afanosos. Tranquilo, porque si uno está afanado, le pasan esas cosas. Uno pierde la conciencia de lo que está pasando alrededor y le pueden pasar desastres. Sí, puede ser muy válido el problema que usted tenga. No quiere decir que usted se despreocupe, que usted se desinterese, que se vuelva, no, pues que el pastor dijo que no me afanara, entonces y saca la mecedora frente a la casa, no me afano. Y la señora, mijo, que hay que traer para el pan. No, no me afano. No se trata de eso. Se trata de que usted y yo cambiemos la preocupación por la confianza, que es bien distinto. Amén. Entonces, mire, usted afanado, yo afanado, somos un desastre. Así de sencillo. Y hay un ejemplo que está en el libro de Lucas 10:41. Lucas 10:41. Y eso usted de pronto lo conoce. La queridísima hermana Marta, hermana de Lázaro y de María. Sí, y la señora Marta estaba afanada a más no poder. Ya les he relatado esa historia. Y ella estaba preocupadísima por cantidades de problemas. Y llega el día en que tiene que atender al Señor y no está concentrada en el Señor. En otras ocasiones, Marta podía estar en la cocina, pero con la oreja puesta en lo que el Señor Jesús estaba haciendo. ¿Sí? Y tenía a María que le estaba cantando el asunto. Llegó más gente, pase más platos. Ahí tenía a María ahí para colaborarle. Por eso María estaba a los pies del Señor. ¿Sí? Pero Marta se afanó. Y el Señor le tuvo que llamar la atención y le dijo esto. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas. Amén. Afán. Y puede ser muy válida su razón, pero el Señor dice: por nada estéis afanosos. Amén. Entonces dice, bueno, y si no debo estar afanoso, si no debo estar afanado, entonces ¿cómo debo estar? Amén. Primero quiero decirle, no existe razón alguna para que usted y yo nos afanemos. Volvamos a ese versículo, ¿sí? Volvamos a ese versículo de Filipenses 4:6. Cuando dice por nada, quiere decir no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. ¿Y por qué dice eso? Si usted compara sus razones con Dios, usted y yo no vamos a tener ninguna razón. Amén. Amén, hermanos. Si usted compara su dificultad con Dios, no va a tener ninguna razón para afanarse. Es así de sencillo. Nosotros nos hemos afanado por todo lo habido y por haber. Y Dios en su palabra dice, por nada, por ninguna razón, por ningún motivo, usted debe afanarse. Amén. Entonces, ¿cuál es la salida? Mire, acá hay una palabrita, si usted la mira dice, si no. Si no es una palabra que une una afirmación anterior con una verdad con la que va a ser refutada. O sea, el afán va a ser contradecido por algo que va a ser dicho a continuación. Eso quiere decir la palabra si no, en este caso. Dice, si no, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, usted y yo tenemos motivos para acercarnos a Dios.
Amén. Eso que le está aconteciendo a usted, a mí, es un motivo de petición. Amén. Debe ser un motivo para que yo me acerque a Dios, no para afanarme. ¿Sí? O sea, no, vuelvo y digo, ante esto no hay razón para que usted se preocupe, ni para que yo lo haga. Amén. Entonces, vamos a miren lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 11:28, por favor. Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El Señor en su palabra dice: venid a mí. ¿Qué debe hacer usted cuando usted esté afanado? Mire, cuando usted esté trabajado, cuando usted esté cargado, ¿qué debe hacer? ¿A quién debe ir? ¿A quién? Amén. Mire, este versículo del cual estamos hablando, de Filipenses 4:6-7, eso usted lo ha leído. De pronto lo tenga subrayado en su Biblia. De pronto tenga un cuadrito en la casa. De pronto me la escuchó decir a mí, se la escuchó a otro pastor. De pronto usted se lo compartió a alguien. Amén. De pronto, si usted está aquí desde niño, se lo escuchó a la maestra de la escuela infantil. Dijo: ay, sí, la señora tal era la maestra de la escuela infantil y me nos recitaba esa palabra de Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos. Uy, yo me acuerdo que mi papá nos sentaba el devocional y nos decía: por nada estéis afanosos. Y aquí estamos de nuevo, hermanos, en este día de julio del 2023, hablando del mismo tema. ¿Qué les quiero decir con eso? Que a pesar de todo el texto que hemos podido leer y estudiar, todavía estamos afanados. Amén. Todavía estamos como Marta, afanados y turbados por muchas cosas. Amén. Yo esta semana estaba pensando en muchas cosas, afanado y turbado por muchas cosas, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá. Y de pronto, Señor, que pensando en la predicación, que voy a hablar, Señor, que no sé qué. Y esta palabra el Señor me la recordó vívida. Yo afanado por muchas cosas, y Dios me dice: por nada estéis afanosos. No hay una razón para la cual usted deba afanarse. Antes, por el contrario, existen muchas razones por las cuales usted debe venir a mí y buscarme en oración. Amén. Amén, hermanos. Mire, muchas veces nos enojamos con los problemas y miramos rayado para arriba y vea cómo me tiene. No lo decimos, pero es como si estuviéramos diciendo eso delante de Dios. Uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si estuviéramos culpando a Dios de nuestros problemas. Mire, deje de estar renegando. Amén. No reniegue. Y más bien, acérquese a Dios. ¿Sí? Eso es así de sencillo. Mire, vamos de nuevo a Filipenses, por favor, que vamos a mirarlo. Filipenses 4:6-7. Filipenses 4:6-7 nos presenta una metodología para acercarnos a Dios. Lo primero que vemos ahí es que nosotros tenemos peticiones. Diga conmigo: peticiones. ¿Sí? Entonces, peticiones, eso es relativo al verbo pedir, ¿sí? Digo, uy, el pastor qué revelación nos dijo, ¿no? Petición va con el verbo pedir. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! No, todavía no hemos llegado a ninguna parte.
Mire, pedir es expresar a una persona, en este caso a Dios, lo que esperamos o deseamos que haga, con la intención de que Él nos dé o haga algo a nuestro favor. Amén. Esa es una petición, eso es pedir. Mire lo que dice Lucas 11:9, por favor. Lucas 11:9. ¿Qué dice Lucas 11:9, mis hermanos? Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién está diciendo? El Señor Jesús. Él dice: y yo os digo. Mire, se ha hecho un esfuerzo mayúsculo para negar la eficacia de esto. La Biblia dice que usted pida, pero hay enseñanzas que le dicen no pida. No. Si usted tiene una necesidad, ¿qué debe hacer? Pida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que pida. Amén. ¿Amén o no amén? No me crean a mí, ahí lo dice. Yo os digo, o sea, no lo está diciendo Rafael, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire, hay gente que se está esforzando en decir que bueno, sí, pidamos, pero quién sabe si Dios... No, hermanos, si usted tiene una necesidad, pida. Punto. Amén. Mire, uno de los grandes problemas en nuestras oraciones es la incredulidad. ¿Sí sabía eso? Tengo un problema y como veo que ese problema es superior a mis capacidades, entonces digo, ¿será que Dios es capaz? Dios es más que capaz. Mire, un leproso se acercó al Señor Jesús, se le puso de rodillas y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y él lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y quedó limpio. Sí, por eso, si el Señor Jesucristo dice, pidan, y mire, y no lo dice como sugerencia, lo dice como una orden. Hermanos, tenemos que pedir. No tema pedir. Señor, es que me da pena, pero es que debo lo de la luz. Si debe lo de la luz, Señor, yo vengo a suplicarte que me proveas. Y Dios, que rico en misericordia, puede suplirle un trabajo. Amén. Puede suplirle la provisión. Porque Él dijo, pida. Ay, es que me da pena, Señor, estoy con esta enfermedad y no sé, deje la vergüenza y pida. Amén. ¿Quién dice que no? El Señor dijo que pida. ¿Quién soy yo para decir que no? Es más, cualquiera de mis consiervos, ¿quién es para decir que no? Amén. Si Dios dice pida, pida. Punto. Amén. Mire, es un mandato de Dios. Y debo decirles algo, porque muchas veces cuando Dios dice pida, bueno, entonces yo quiero un carro rosadito como el de la Barbie. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero un Ferrari como el que le gusta a las cantantes, o el Renault. Entonces ya comenzamos a que nos vamos de anchos, a pedir de todo. ¿Sí? Que el papá dice, mi hijo, pida, y después le toca lavar la loza porque no le alcanzó para pagar. ¿Sí? O sea, Dios tiene una salvaguarda y es su voluntad. Amén. Podemos pedir, pero es la voluntad de Dios conceder o no. Miren lo que dice, por favor, lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14.
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire lo que dice, confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Por ejemplo, a usted o a mí, ¿de qué nos va a servir un Rolls Royce rosado? De nada. Un carro con un motor inmenso, impuestos carísimos, cada repuesto vale una millonada. ¿De qué no nos va a servir? Dios no nos va a dar un juguete de esos. ¿Sí? Nos hace elegibles para secuestro. Mira, un tipo anda con un Rolls Royce rosado. Vamos por él. O sea, Dios no nos va a meter en un cuento de esos. No lo va a hacer. Punto. O sea, Dios no nos va a dar algo que sea contrario a su voluntad. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En la palabra. Amén. Ahí está su voluntad. Entonces, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es confianza. Mire, pedir es un acto de confianza. Si usted no se acerca a Dios y ay Dios, qué pena, pero es que la luz me la van a cortar y yo con esta vergüenza delante de usted, no. Es una emergencia. Señor, vengo a pedir ayuda. Amén. Amén, hermanos. Mire, dice, no hay justo desamparado, dice la Biblia de Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿cómo es esa historia de que vamos a ir a pedirle a Dios con temores y con desconfianzas? No, pedir es un acto de confianza. A ver si usted me da lo que le pido. No, yo estoy seguro de que usted puede, Señor. Amén. Amén. Y tenga la confianza de que si Él quiere, entonces le va a responder. No tenga dudas. Amén. Entonces miremos esto otro. Hablamos de las peticiones. La petición es un acto de confianza en Dios. Y luego dice, cuando dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios, ¿no? O sea que usted y yo tenemos que ir a presentarle nuestra petición. Amén. Y dice, en toda oración. ¿Qué es la oración? Es mi comunicación personal con Dios. Es algo sincero, es voluntario. Yo me acerco buscando su favor y su voluntad en una actitud confiada y reverente. Miremos lo que dice Hebreos 4:16, por favor. De pronto se lo sepan de memoria. Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, cuando usted se acerca a Dios, se acerca en confianza. Se está acercando al trono de la gracia. Y en medio de la oración usted está esperando recibir del Señor misericordia y gracia. ¿Para qué? Para el socorro oportuno. Listo. O sea, esa es la oración. Un acto libre y espontáneo de su parte en una relación con Dios. No es una retahíla de palabras, no es que le tengo esta oración, la oración para pedir pan, la oración para pedir carro, la oración para pedir empleo y saco la hojita y comienzo a recitar. Hijo, no. O sea, usted se acerca a Dios en un acto de confianza, libre, espontáneo, no obligado. Es su relación personal con Dios, mi relación personal con Dios, amén. Ahora viene la parte interesante, o una de las partes interesantes, dice oración y ruego, ¿no? El ruego. El ruego es la parte humilde de la oración. Sí, es la actitud con la cual debemos acercarnos a Dios. Rogar es pedir algo con humildad y sumisión. Amén. Mire, Dios es
sea, y una cuestión de rogar es aceptar lo que Dios decida. Amén. Porque yo le puedo pedir a Dios algo y Dios en su gloria puede decirme una frase que termina en N y termina en O. No. El apóstol Pablo, él le rogó al Señor que le quitara un aguijón en su carne. No sabemos qué era el aguijón en su carne. Era algo que le atormentaba. No sabemos si era una persona, personas, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era una situación, pero él le rogó a Dios que se la quitara. ¿Y qué ocurrió? Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Amén. O sea, nosotros debemos no presuponer la respuesta de Dios, debemos es someternos a la respuesta de Dios. Pedirle en humildad a Dios: si tú quieres, me puedes ayudar, pero acepto tu voluntad. Ese es el ruego. El ruego es reconocer que dependemos de Dios y que solo Él nos puede ayudar. ¿Sí? No es: ay, haga lo que usted quiera, ya le pedí, haga lo que usted quiera. Eso no es rogar. ¿Sí? Y rogar es diferente a lo que usted ve hoy en día en las oraciones. Y yo decreto, y yo desato, y yo declaro. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Y mire, usted léase todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vea todo el poder que manifestaron ellos, cómo Dios obró a través de ellos, y no hay ningún show de esos que usted ve por televisión. No hay nada de eso. Usted ve al apóstol Pedro de rodillas orando porque hay una persona que está muerta al lado de él. Está preguntándole a Dios si ora por ella. Luego se levanta y le dice: a ti te digo, levántate. Y se levanta. Oró a Dios y luego le dio la orden de que se levantara. Y se levantó la señora. Yo no vi ningún show, no se paró de manos, no se puso a hacer, no se pudo hacer ningún aspaviento. ¿Sí? Y escupir y echar aceite y echar agua, y esto es bendito y párese. No, señor, nada. Oró, le dio la orden y se levantó. Al apóstol Pablo una serpiente se le prendió en la mano, se la sacudió y ya se acabó el problema. Se acabó el problema, hermanos. Amén. No hay ningún aspaviento, show, ni nada de esas actuaciones raras. Ellos oraban, ordenaban conforme la palabra de Dios y punto. Es más, ni siquiera el Señor Jesucristo hacía estas cosas. Él oraba conforme la palabra, y conforme a la palabra la gente se sanaba. Los endemoniados eran libres conforme a la palabra. Nada de shows. Él solamente les decía: calla, enmudece y te vas. ¿Y qué hacían los demonios? Callaban, enmudecían y se iban. Y más nada. Amén. Amén. Y nosotros, cuando hablamos de rogar, debemos mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, por favor, en Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Mateo 26, 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuestro Señor Jesús, que en ese momento venían por él para arrestarlo, para llevarlo ante los jueces, para golpearlo inmisericordiamente y luego crucificarlo, él estaba pidiendo al Padre que no le hiciera pasar por eso. En su humanidad estaba diciendo: si es posible. O sea, su humanidad estaba clamando, o sea, todo su instinto de supervivencia estaba diciéndole: Padre, sácame de aquí, pero no se haga
lo que yo quiera, sino tu voluntad. O sea, eso es rogar, hermanos, rogar, pedir al que tiene la posibilidad de ayudarnos humildemente. Amén. O sea, eso no puede ser una actitud altiva. Yo no le puedo ordenar al que manda sobre el cielo y la tierra que haga lo que yo quiera. No, eso no se puede. Por eso está la voluntad de Dios y por eso está la palabra rogar. Amén. ¿Entendimos este punto? A Dios no se le ordena, se le ruega. Amén. Y yo ordeno, Señor, que abran los cielos. Yo me imagino los ángeles mirando para abajo y mirando al Padre. Padre, ¿le pegamos? ¿Por atrevido? Dijo, no, déjelo que hable un rato, ya me encargaré de él. ¿Ah? Ay, Señor Jesús, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Que Dios al altivo mira de lejos. Salmo 138, 6. Y eso, por eso insisto en el ruego. Yo soy tu hijo, Señor. Y vamos con esa actitud a reclamarle a Dios. Y el ángel Miguel saca el sable. Lo ajusticio, Padre, se atrevió a hablar mal de ti. Dijo, no, déjalo, es hijo mío, ya lo voy a corregir. Imagínese eso. El enemigo se atrevió a creerse más que Dios y lo sacaron en un instante del trono, con todos los ángeles que lo seguían. Y yo me voy a atrever a reclamarle a Dios que haga lo que a mí se me da la gana. Ay, Señor. El Salmo, por favor. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. ¿Y qué hace el humilde? El humilde ruega. El humilde se postra, se arrodilla y viene a pedir al Señor misericordia. El altivo viene a exigir. Un ejemplo de altivez, Sansón coge una quijada de burro fresca y comienza a arrumar filisteos a golpes y arma montones, los arruma por montoncitos, un montón de filisteos acá y otro acá. Y luego de que termina cansado y dice, ¿vas a permitir que yo caiga en manos de estos incircuncisos? Igualado, reclamándole a Dios, igualado, como Adán, cuando Dios le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Dijo, la mujer que me diste. Oigan a este igualado, echándole la culpa a Dios por su pecado. ¿Y tú por qué estás así? No, Dios, esta iglesia en la que me colocaste. Sí, y como una actitud altiva de desprecio. Ay, esa mujer, ay, ese marido, ay, esos hijos. Como si el culpable fuera Dios. Ay, Dios. Hermanos, al altivo Dios lo mira de lejos. Amén. Por eso dice, con toda oración y ruego. Ruego. Amén. Y ahora vamos a la parte final, dice, y acción de gracias. Otra actitud que demuestra humildad en la oración es que usted sea agradecido. Agradecidos. Usted y yo, agradecidos. Amén.
Mire, el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y solo uno se devolvió a darle las gracias. ¿Cuántos han recibido bendiciones del Señor? ¿Y cuántos han venido a dar el testimonio aquí el domingo de lo que Dios ha hecho? Contaos con esta mano y me sobran dedos. ¿Sí? Rara vez me dicen, hermana, pastor, el Señor hizo un milagro, lo quiero contar, y viene y lo cuenta. ¿Sí? Pero Dios hace más milagros y no los cuentan. ¿Sí? Gratitud. Amén. Gratitud. Hay que ser agradecidos. Amén. Mire lo que dice Salmo 104. Salmo 104. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Usted cómo debe entrar ante la presencia del Señor? Con acción de gracias. Ahora, ¿qué es una acción de gracias? Es una actitud de humildad y agradecimiento a Dios por las respuestas que se han recibido o que se recibirán. O sea, usted no solamente da gracias por lo que lo va a pedir al Señor, le da gracias por la respuesta, sea la que sea. Quiero decirle que no siempre Dios va a responder lo que usted pide. Amén. No con esto quiero decirle que no pida. Ay, entonces ¿para qué pido? No. Si tiene necesidad, pida. Puede ser que Dios tenga en mente algo, pero solamente buscándolo en oración usted lo va a entender. Amén. Amén. Eso es algo de la soberanía del Señor. Dios manda en últimas y en principio y durante. Dios manda. Eso es lo que tenemos que entender. Dios es el Rey, el soberano. Entonces, ante su presencia tenemos que ir con nuestras peticiones. O sea, en lugar de afanarnos, tenemos que ir ante Él con nuestras peticiones. Y debemos expresárselas a Dios con oración, ruego y acción de gracias. Amén. Y ahora, la cereza del pastel. Miren lo que dice el versículo de Filipenses 4, versículo 7. Esa es la cereza del pastel, hermanos. La paz de Dios. O sea, hay una diferencia muy grande entre el afán y la paz de Dios. Mire, la paz es un estado de seguridad que Dios da a pesar de las circunstancias. La paz no es la ausencia de plomo. Y usted ve que firman acuerdos de paz, firman tratados de paz, pero la gente está con una pelea en su interior. Mire, hay países donde a la brava se han hecho los acuerdos de paz y listo, ya no hay plomo. Por ejemplo, en Irlanda del Norte. Pero ¿qué pasa? La gente dice, ahí va Julano, y mire cómo va con la familia de feliz, véala, ahí va Sotano, ahí va Perencejo, cómo va de feliz. Pero no, se le olvidó que colocó una bombita frente a mi casa y mató a mi familia, se le olvidó. Mírenlo cómo va de campante. Entonces la gente recuerda lo que ese man que va pasando hizo, y el que va pasando recuerda, por aquí coloqué una bomba. Todavía mi conciencia me recuerda eso. Todavía mi conciencia me recuerda el daño que hice. Ni él tiene paz, ni estos de acá tienen paz, pero ya dejó de sonar el plomo, ¿cierto? Sí, la paz de Dios es distinta. A pesar de las circunstancias, Dios trae confianza, seguridad, plenitud, bendición, a pesar de. Amén. Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En últimas, de principio, durante y hasta el final,
lo que busca esta palabra es que su fe esté colocada en Jesucristo. Entonces, que usted y yo apartemos la mirada del afán y que nuestro corazón y nuestra mente esté puesta en Jesús. Amén. Amén. Mire, yo sé que varios aquí tienen diagnósticos difíciles. Les dijeron, este es su diagnóstico. Hay varios aquí que tienen problemas en sus familias, en sus hogares, con sus hijos, ¿sí? O tienen problemas en su empresa, con su estudio. Dios lo sabe. Pero hay dos cosas que usted puede hacer. No, y de esas debe escoger una. O se afana y se hunde en el afán. Y ya había los ejemplos de qué significa hundirse en el afán. Casi me mata un carro por estar afanado. ¿Sí? O la otra, poner toda su confianza en Jesús. Ponga toda su confianza en Jesús. Mire, si usted pide, ora, ruega y va con acción de gracias delante de Dios, Dios le va a dar su paz. Esa paz va a estar con usted en el proceso. En el proceso. Cuando falleció mi señor padre, mi papá se fue con una cara llena de paz. La paz que tenía se la transmitió a mi mamá, a mi hermana, a mí, a mi hermano, a toda mi familia. Paz. Qué paz la que nos transmitió. Y nosotros en ese velorio transmitíamos paz. Sí, claro que nos dolía que mi papá se hubiera ido, obvio. Pero había una paz en nosotros que no se podía describir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vinieron varios pastores a consolarnos. Mi papá tiene un sobrino pastor. Sí, ya pues tiene un hijo pastor, pero eso fue después de la partida de él. Pero mi papá tenía un sobrino pastor, él pastorea en Zipaquirá. Vino el pastor que le predicó y vino el pastor Emelio. Y a todos se les dijo, prediquen el evangelio, porque mi papá ya está en la gloria. La gente que viene, quién sabe, prediquen el evangelio. Y eso hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor nos había dado una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Amén. Entonces, hermanos, por nada se afane, y antes más bien confíe en el Señor. Amén. Mire, la paz que usted recibe se basa en Jesús. Y miren lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren en quién tiene que estar apoyada su fe. En aquel que es más poderoso, en aquel que es más fuerte para responder sus peticiones, mis peticiones, más abundantemente de lo que usted pida. Amén. Mire lo que dice, por favor, Mateo 28:18. ¿En quién tiene que estar apoyada su fe? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad sobre todo. Amén. Entonces, hagamos una listica. El Señor dijo: por nada.
Entonces me voy a afanar porque estoy enfermo. El grado de enfermedad que usted ponga, la Biblia dice, ciertamente Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice también, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y también dice, Él es el Señor, tu sanador. Amén. No, es que no tengo plata. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? No, es que me afano por los acontecimientos modernos. Me afano por lo que está haciendo la autoridad. La Biblia dice, el Señor es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra van a hacer lo que el Señor diga, les guste o no. Amén. Y la situación que usted ponga. Mire, Mateo 24, por ejemplo, habla de los acontecimientos que van a ocurrir. Y son terribles. Terremotos, guerras, pestes, violencia. Pero en la mitad de ellos dice, mirad que no os turbéis. O sea, ahí el Señor Jesucristo dijo, ponga cuidado, no se preocupe por esto, no se afane por esto, no se angustie por esto. Y hay una razón para eso, porque al final de todo eso la iglesia va a predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Imagínese el mundo saliendo de esas crisis tan horribles, guerras, enfermedades, pestes, la violencia, las persecuciones. Y los que vayan a hablar del Señor, otro poco de afanados. Sí, solo imagínese eso. Acabó el incendio y los bomberos más asustados que las víctimas. Hay un tiroteo y la policía más asustada que los atracados. ¿Usted imagina eso? No, no, amados hermanos. Dios nos manda en su palabra a poner toda nuestra confianza en Él. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar al Señor, mis amados.